bueno, me cambiaron y yo seguía, más allá de que tenía el documento y que tenía vínculo con mi familia biológica, yo no terminaba de acomodar las cosas. Bueno, pero me cambiaron el documento. Y cuando salí, mi marido, que no quería que fuera, me dice, vos no entendés que vos, para ellos ya no sos lo que eras, vos ya no sos hija de un coronel. Que es lo que él me demostró en ese momento cuando me fui de ahí. Esa fue la última vez que lo vi a Romero Victorica y Comodoro Pi me recibió. De hecho, me dijo... Es muy interesante tu testimonio porque de alguna manera también corrobora el hecho de que el juez Markevich fue destituido básicamente por haber encarcelado a Ernestina Herrera de Nobre. Sí, ¿no? Yo me acuerdo que nos llamaban una noche a Germán y a mí al despacho de los abogados de Anzoátegui y Casal. Y bueno, nos plantean esto, me acuerdo que Anzoátegui comenta que el joven Markevich, le había dicho, se había excedido, extralimitado con la señora, porque ya venía mal, ya venía con una persecución, digamos, pero bueno, ya venía con usted, con Videla, pero ya la señora... O sea, que entre otras cosas, Markevich toma la decisión de dar prisión domiciliaria a tu apropiadora, ¿no es cierto? Y que eso funciona en realidad como un argumento después en el juicio político, ¿no? Al final, lo que, claro, para destituirlo tengo entendido que dicen que a Mari le había dado arresto domiciliario y a la señora de Noble se lo había negado. Claro. Igualmente usaron la causa. La idea era la discusión que yo había tenido con el doctor Markevich, explotarla. Ellos me decían que en base a eso armaban, digamos, que ya lo habían hecho antes. Lo que sí Casal me decía que iba a tener mucha difusión, que lo hablara con mi marido. Me decía, vos estás casada y tenés hijos, háblalo y fíjate. Yo me acuerdo que me miraba mucho las manos, y yo ya no lloraba tanto, pero temblaba mucho, estaba muy nerviosa, porque también veía la posibilidad de que Germán pudiera zafar nuevamente. Tenía esa responsabilidad de salvarlo como fuera en ese momento, ¿no? Y bueno, yo creo que me vieron muy nerviosa y fue por eso que no avanzaron, pero yo estaba dispuesta a hacerlo en ese momento. Victoria, ¿de qué años hablamos? Quiero saber eso nomás. A ver, yo con los años te digo, tengo un problema importante. Fue antes de que, 2002. Antes de que Germán falleciera, 2002 tiene que haber sido, claro, porque yo fui con él. Antes de que lo detuvieran, a Germán lo detienen ahí. La idea era correr a Markevich y lo que a nosotros... 2003 lo él echan fallece. a Markevich. Claro, 2003. Okay. Fines del... Porque mi causa la tiene él y yo recupero mi identidad en 2003. Así que después lo echan a Markevich. Victoria, el hecho de que tu apropiador haya estado en el operativo, que me parece la cuestión más oscura, porque no sé si hay otros casos que estén enlazados así, la misma persona que mata a tus papás biológicos, después te apropia. ¿Vos llegaste, cómo tramitaste? ¿Te lo llegaste a hablar con él? ¿Cuándo te enteraste? Él me lo, digamos, yo me entero que no soy hija biológica de ellos en el juzgado, que ahí es la discusión con Markevich, porque me decía, bueno, tenés un 99,9%, y yo le decía que me quedaba con mi 0,01%, porque aparte yo le cuestionaba, esto es todo mentira y esto lo manejan ustedes y lo saben. Yo creía en eso, yo estaba apasionadísima con eso porque pensaba que... ¿Qué edad tenías en ese momento? 20 años, a ver, 20 años. Cuando me da la negativa tenía 20 años aproximadamente. Es más, cuando empieza la causa, en realidad, yo estaba en plena adolescencia y tenía una relación, no tenía una relación muy buena con Germán. Pero cuando empieza esta causa y él me plantea que van a venir las abuelas y que me van a llevar con una familia subversiva, yo lo primero que hago es decirle que yo, pase lo que pase, me quedaba con él. Y él me dice que no esperaba otra cosa de mí. Siempre me crió de esa manera, lo que es el sentido de la lealtad, ¿no? Yo voy al juzgado, claro, el juez me miraba y me decía, léelo. Y yo no quería leerlo porque para mí todo era mentira. Claro. Y es más, cuando voy a ver a Germán, le digo, bueno, papá, yo lo veo posado, no me olvido más, y me voy a poner a llorar y me dice, no llores, no hay que mostrar debilidad delante del enemigo. Entonces me tragué el llanto que lo tenía acá y le digo, bueno, papá, quédate tranquilo, vamos a pedir la contraprueba, porque estos subversivos, y me acuerdo que me mira y me dice, no, negra. Y ahí yo entiendo que lo que me dice es que no había contraprueba. Entonces le digo, no importa, vamos a pedir la excarcelación. Yo tenía que salvarlo, eso era lo que yo sentía en ese momento. Y claro, Marqués me dice, léelo. No, y me dice, ¿sabés leer? Léelo. Entonces yo salí llorando y le digo, me dijo si sabía leer. Que es lógico lo que me dice, léelo, tenés la prueba enfrente. Pero yo estaba tan ciega en ese momento que no entendía.
No, aparte, es como complicado explicarlo. Porque para mí, mi papá, en ese momento, Germán era mi papá, era todo. Era el soldado, él me llevaba con él a los cuarteles, los 3 meses de vacaciones los pasaba con él. En el cuartel hacían asado todos los mediodías. Él se ponía en la cabecera de la mesa y estaban todos los subalternos. Y yo estaba siempre a la derecha de él. Entonces contaba los operativos. Y yo lo escuchaba hablar que entramos, que los reventábamos, que le pusimos el fusil acá, que... Y para mí yo lo escuchaba y la imagen que yo tengo es de él rompiendo la puerta y la bandera argentina atrás, viste, el soldado heroico. Entonces, cuando te enterás que en esos operativos, después, cuando acomodás todo, pensás que estuvo tu mamá, porque cuando separás la subversión de los subversivos... Es más, yo cuando me entero digo, soy hija de la subversión. Le digo a mi marido, se comprobó, soy hija de la subversión. Y mi marido se ríe y me dice, bueno, sos hija de subversivos, en todo caso, y contame de tu abuela. Y yo le decía, no entendés, estás del lado del enemigo. Para mí, estaba confundida en ese momento. Después pasaron años y pasé a ser hija de subversivos. Ya, es difícil de explicar. Pero vos misma te autodefinías así. Hija, lo primero, cuando a mí me dan el ADN, lo primero que sentí fue una vergüenza terrible. Dije, soy la subversión, Y dije, mi papá no me va a querer más. Ese era mi temor más grande. Mi papá ya no me va a querer, yo soy el enemigo. Claro. Y tuve que ir a casa y tenía que armarme a la vez para ver cómo yo lo sostenía a él. Y le planteo, le digo, mirá, papá, se comprobó, no le dije que era hija de la subversión porque me tenía que cubrir de alguna manera, le dio el ADN. Y él estaba durmiendo, me acuerdo de la siesta, suspira, me dice, bueno, gracias a Dios, negra, pone la pava, vamos a tomar mate, me dice. Y yo dije, me quiere todavía. Y después me da el nombre de guerra de mi abuela. Que cuando me da el nombre de guerra de mi abuela, digo... Y ahí me quedo, digo, pero sabía entonces que yo era hija de la subversión. Mi miedo más grande era que él no me quisiera más. Ese era mi miedo, en ese momento. Me llevó muchos años, y después todos tenían la culpa menos él. Y bueno, volviendo a lo que me preguntabas, salimos a cenar la otra noche, cuando me entero a la otra noche, y bueno, sí, estábamos cenando, estábamos tomando vino con mi marido y con él, y me dice esto, ¿no? Que bueno, que hubo una guerra, que era una guerra, que entra en mi casa, y bueno, que es la persona que mata a mis papás, digamos, que abate al enemigo. Sí, que abate al enemigo, pero aparte me dice en ese momento, yo lo único que quise fue salvarte la vida siempre. Y yo le decía, ya lo sé, papá, no me lo tenés que... Yo ya lo sé. Aún en ese momento, en ese estaba diciendo que había matado a tus padres biológicos. Yo le decía, yo lo sé, papá. Es más, en un momento le digo, vos sos como un ángel que tuvo el amor de criar al hijo del enemigo como propio, para que vos entiendas lo que era mi cabeza en ese momento. Es tremendo, sí, es tremendo. Me llevó muchos años a acomodar. De hecho, él cuando aparece Horacito, yo él lo había cuidado mucho. De hecho, a Germán le bajan la condena, Markevich le da 8 años y medio, y la cámara, que es la que me manda a llamar y me da la negativa para sacarme sangre, que yo me acuerdo que le habían bajado a Germán que teníamos 2 nuestros y un zurdo en la cámara, que 2 eran nuestros. Y de hecho la cámara falla y da la negativa de sangre, y después la cámara le baja la condena a Germán a 4 años y medio. Con la muerte de tu apropiador, ¿te parece que se pudo resolver, pudiste resolver algo, por lo menos en la forma de contarlo, en la forma de encarar el tema? ¿Te sentiste habilitada, digamos, para ingresar al tema con más facilidad? No pasó por la muerte, porque él falleció en el 2003. Y yo recién en el 2008, 2009 empiezo a llamarme Victoria. Me puedo presentar como Victoria porque yo presentaba el documento y firmaba y decía, me presentaba y yo decía María Sol Teslaf. Victoria te habían puesto tus padres biológicos. Victoria. Me iban a poner Victoria Argentina. Y después, para no dar sospechas, me pusieron Hilda por mi mamá, Hilda Victoria. No te llevó tantos años solucionar esto, ¿eh? No, no creas. No. Fueron, hay, por ejemplo, él o hay otros nietos que pueden resolverlo más rápido. Yo lo que creo es que, de hecho, los nietos, muchos de los que nos faltan, lamentablemente creo que están en esta misma situación. Había personas que, Germán era un cuadro del ejército, y que estaba apasionado con lo que hacía. Realmente ellos siempre decían que había algo que admiraban de la subversión, de los subversivos, y era la inteligencia que tenían. Sobre todo la valentía de las mujeres. Nunca lo esperaron. Desde que jamás esperaron el grado de valentía que tenían las mujeres en combate.
Y ellos sabían que los subversivos eran inteligentes y ellos querían, el objetivo de ellos era causar esa inteligencia de los hijos y que sea potable para hacer grande esta patria. Yo me acuerdo que una vez en un asado un subalterno le pide permiso para... Ellos piden permiso para pensar, permiso para opinar. Y le planteas, ya que hicieron 30.000, ¿por qué no hicieron 31.000 y les dejaban limpio el camino? La pregunta era por qué no mataron a los hijos, en realidad. Y Germán le dice que no, que ellos eran cristianos, que no eran animales. Ahora, el relato increíble, que estás haciendo, ¿no es cierto? Es historia viva. Estás hablando de un sujeto personal en nombre de 30.000 o los que fueren, y este relato en primera persona es de un esclarecimiento metafórico. ¿Están de acuerdo? Creo que estamos todos. No podemos porque todas las preguntas que podríamos hacer llevarían horas, que seguramente te han hecho todas las preguntas, las abuelas, la gente obviamente experta en esto. Y creo que lo que contaste, a mí por lo pronto, mira que tengo años, y hemos todos seguido mucho estas situaciones, es un relato que habla un poco de la dicotomía que se produce en un ser capturado, intelectual, psicológica, espiritualmente, por un padre. Uno está pensando en el desgarramiento que debe haber ocurrido, lo piensa, es muy difícil ponerse en tu lugar, es muy difícil. Uno trata de, estamos en un programa, no estamos para llorar, sino para observar con cierta distancia, pero el desgajamiento que produce la separación, realmente yo pienso después, muchos se regodean replicando la famosa frase, estamos hartos de la dictadura, ¿no? Sí, no. Después muchos se regodean con eso, ¿no? ¿Cómo se puede estar harto de la dictadura cuando todavía hay nietos como ella que están buscando su identidad? Mirá qué cosa, buscando su identidad, ¿no? Y también es inevitable cuando uno la escucha a Victoria pensar cómo funcionará la mente de Felipe y de Marcela Noble Herrera, ¿no? Como funcionaba la de ella cuando ella creía que su papá que estaba orgullosa de su papá. Con mi familia biológica sí. ¿Tenés relación con mi familia? Lamentablemente con mi familia cuando yo me presento voy al juzgado porque el Markevich me obligaba a notificarme y a conocer a la otra parte. Y me presento después de 1 año y medio porque para mí después la culpa de todo la tenía mi familia biológica. Me presento y le digo que yo soy María Soltés Lafe Duartes, que mis papás son Germán y Mari, que eso no iba a cambiar nunca. Con mi familia materna primero, mi abuela era militante del ERP, así que también tenía su propio carácter y bastante fuerte, y lamentablemente no pudimos construir un vínculo. Yo el año pasado, que más o menos tenía un poco más acomodadas las cosas, me propuse acercarme de vuelta, ver esta posibilidad, y bueno, ya había fallecido mi abuela. Cuando trato de hablar con mi abuelo, fallece mi abuela a los días, digamos. Te quiero hacer una consulta más.